Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando cuál es la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, después de haber dicho que tiene 4 pilares, 4 partes, ahora viene en el punto 14 la explicación de la primera. Es decir, el Catecismo tiene 4 partes. Luego las partes se dividen en secciones. Las secciones se dividen en capítulos. Y después también se subdividen en artículos y luego en puntos. O sea que, bueno, pues tampoco hace falta, ¿no?, para poder ir entendiendo las explicaciones que vamos a ir haciendo, que uno tenga todo esto en cuenta. Porque, bueno, basta con que lo tenga yo, que lo voy explicando. Pero por lo menos hoy lo decimos. El Catecismo se divide en 4 partes. Las partes suelen tener varias secciones. Las secciones suelen tener luego capítulos, y los capítulos artículos, y luego puntos. Los puntos pues son ni más ni menos, a ver que si llego hasta el último, perdonadme, el último punto es el 2865, o sea que son una gran cantidad de puntos los que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, y tiene esta estructura: 4 partes, luego hay secciones, capítulos, artículos, y hasta los 2800 y pico puntos. Bien, la primera parte es la profesión de fe o el credo. Dice así, el punto 14: los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. O sea, la primera afirmación, que tenemos que confesar la fe. O sea, la fe no solo es para ser creída en un cierto interiorismo. No. No podemos decir la fe se refiere al mundo interior del hombre, pero no tiene que traducirse al exterior. No, no. La fe engloba la totalidad del hombre, ¿no? Dios nos posee. No es que nosotros tengamos la fe, es que la fe nos tiene a nosotros, que es distinto. A veces se dice, no, claro, es que tú te crees en posesión de la verdad, porque tienes fe. Digo, no. En todo caso será Dios el que nos posee a nosotros, no nosotros los que le poseemos a Él. Yo, por tener fe, no me considero poseedor de la verdad. Es más bien Dios el que te ha poseído a ti, se ha adueñado de ti y quiere que tú seas instrumento de Dios para proclamar la fe delante de los demás. Pero así no porque yo me crea el dueño del mundo. No, Dios es el dueño y se sirve de nosotros como instrumentos suyos. Aquí hay 2 textos que se nos sugieren. Uno es el de Mateo 10:32, que dice así: a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. O sea, habla de la confesión de la fe. A quien se declare por mí, a quien me saque la cara, a quien me confiese a mí delante de los hombres, dependiendo de las traducciones, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es lo que me afirma, ¿no? O sea, el Cristo también le confesará ante el Padre, le declarará ante el Padre. A quien me niegue a mí, yo también le negaré ante el Padre. O sea que, como veis, es un texto este de Mateo 10, Mateo 10:32, un texto muy serio, en el que se nos habla de la importancia de confesar con nuestras palabras. Es verdad que también nuestra confesión tiene que ser no solo con palabras, sino con palabras y obras. Yo me atrevería a decir, sin oponer una cosa a la otra, porque, claro, ¿de qué me sirve confesar a Dios con mis palabras si luego mis obras están desdiciendo lo que mis palabras han afirmado? ¿De qué me sirve confesar a Dios con mis palabras y luego con mis obras están negando lo que he dicho? Pero ojo, no digamos lo contrario. O sea, tampoco es correcto lo contrario. Decir, bueno, yo a Dios quiero confesarle con mis obras, sin necesidad de proclamarle con mis labios. Que los que me rodean, cuando vean las obras, pues que sean para ellos unas obras que les cuestionen, que les sugieran, que les evoquen pues el amor de Dios, porque si éste hace estas obras, obviamente es que Dios está en él por las obras que hace. Ya sé que esto es muy sugerente, ya sé que quizás esto que acabo de decir
pues es en teoría muy bonito. Pero el Evangelio nos enseña que tenemos que confesar a Dios no solo con las obras, sino también con nuestros labios. ¿Eh? Porque entre otras cosas, el hombre es ambiguo y es confuso en su capacidad de entender y de comprender las cosas, ¿no? Y es posible que alguien dé testimonios de buenas obras y sea confusamente percibido. Eso es perfectamente posible. Por lo tanto, tiene que confesar a Dios no solo con palabras, perdón, no solo con obras, sino también con palabras. Por eso la fe tiene que ser confesada, tiene que ser proclamada. Podrá haber situaciones, pues bueno, pues imaginémonos de cristianos que tienen que dar testimonios en lugares en los que no se les permite hablar, etcétera. Bueno, bien, y podrán estar llamados a que su testimonio sea muy especial y tengan que testimoniar con su vida y tengan que tener una profesión explícita de la fe, pues pues hecha con cuidado, pues porque no se permite pública. Bueno, podrá ocurrir cosas como esas, ¿no? Pero lo ordinario es que nosotros confesemos a Dios con nuestra vida y con nuestras palabras. Otro texto, Romanos 10:9, dice: porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Fijaros que aquí San Pablo, en Romanos 10:9, habla no sólo de creer en el corazón, sino de profesar con tus labios que Jesús es Señor. Esa profesión explícita de la fe que nos pide aquí el catecismo nos hace entender que, en el fondo, para que la fe llene la totalidad de nuestra vida, tiene que ser también expresada. Yo no sé si habéis tenido la experiencia de intentarle explicar a un niño, por ejemplo, el catecismo, o no únicamente el catecismo, sino otro tipo de enseñanzas. La experiencia es que cuando uno tiene que transmitir, tiene que confesar él la fe para transmitirla, entonces él se identifica mucho más. O sea, es decir, el proclamar exteriormente hace que yo me identifique mucho más con la fe. Mientras que sea meramente interior, pues bueno, entre otras cosas, porque cuando confesamos nuestra fe públicamente, con los labios, también nosotros en nuestra imagen, la imagen nuestra, como se dice popularmente, nos mojamos, te mojas en público. Y cuando alguien se moja, entre comillas, ¿no? Se compromete, se expresa, se manifiesta como cristiano, entonces eso para ti también es, como voy a decir yo, un compromiso. Te comprometes, claro que te comprometes, porque al manifestarte en público luego sabes que eso te pide que seas coherente y te pide pues que vivas conforme a lo que has dicho. Mientras que, por el contrario, si la fe es una cuestión que no se la has manifestado a nadie, pues es más fácil traicionarla. Es más fácil traicionarla. Total, como no se lo he dicho a nadie, total como... obviamente, ¿no? Por ejemplo, es algo así como si un sacerdote, un ejemplo, bueno, ya sé que es totalmente distinto, pero bueno, un ejemplo. Es como si un sacerdote se manifiesta ante todos como sacerdote, bien sea por la forma de vestir, o bien sea también porque lo dice explícitamente, soy sacerdote. Bueno, obviamente eso también le compromete. El hecho de manifestarlo, el hecho de exteriorizarlo, el hecho de decirlo, también requiere que luego uno dice, hombre, yo me he manifestado externamente y eso conlleva toda mi vida. Me van a ver como creyente, me van a ver como... Cuando uno profesa su fe, está de alguna manera pidiendo que, o sea, está obrando de manera que Cristo tiene que ser el que ordene su vida, ¿no? Mi vida está regida por Cristo. Luego también yo de alguna manera me estoy comprometiendo en ese camino. Bueno, continúa este punto diciendo, por esto el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre y la fe por la cual el hombre responde a Dios. Esta es la primera sección. O sea, la primera sección tiene dos partes. Dios se revela
y el hombre le responde a Dios con la fe. Y será una explicitación de todo eso, ¿no? Lo primero es la iniciativa de Dios. De Dios parte, ¿eh? Dios no se ha quedado con los brazos cruzados después de habernos creado y después de haber visto que el hombre se perdía, que le daba la espalda, ¿eh? Que esa es la historia del pecado original y de nuestros pecados personales. Dios no se ha quedado con los brazos cruzados viendo cómo sus criaturas, ¿no?, han ido por el camino de la perdición, sino que se ha revelado, ha salido a nuestro encuentro. Y la única respuesta proporcionada a esa revelación de Dios es: el hombre le acoge, el hombre le agradece su revelación, el hombre se adhiere a ella, que es una respuesta. Esa es la fe. La fe es responder a la llamada de Dios. Bueno, pues esta va a ser, por lo tanto, la parte concreta, la que se refiere a la primera sección del credo. Sigue diciendo: el símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre, como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en 3 capítulos. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo de la Santa Iglesia. Es decir, que nosotros tenemos fe en el Dios autor de todos los dones. Y el primer don es el de la creación. El segundo don es el de la redención. Y el tercer don es el de la santificación. Pues bien, estos van a ser 3 capítulos. El primero será en torno a creo en Dios Padre, creador de todas las cosas, y ahí se habla especialmente del tema de la creación. El segundo capítulo va a ser creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Redentor, y ahí se habla de la redención de Jesucristo. Y el tercero, creo en el Espíritu Santo, dador de vida, santificador, y ahí se habla del Espíritu Santo. Son los 3 capítulos de esta segunda sección del credo. Van a ser hablar de los 3 dones: la creación, Dios Padre; la redención, Dios Hijo; y la santificación, Dios Espíritu Santo. Así está ordenado y estructurado. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.